Llegamos hoy a la mitad del curso y vamos a dedicar esta segunda mitad al último bloque de temas, que son los temas de los sistemas de salud. De tal suerte que hoy vamos a ver primero, vamos a tratar de entender a los sistemas nacionales de salud. Y en este curso ya no vamos a hablar más del sistema global de salud, lo mencioné en la primera sesión, es un tema, hay mucho escrito, pero nuestro enfoque es sobre los sistemas nacionales de salud. Y vamos a tratar de tener una comprensión cabal de las características esenciales de cualquier sistema nacional de salud, incluyendo al final del día de hoy este concepto fundamental del desempeño, para que podamos entender exactamente qué quiere decir el desempeño de un sistema de salud. Y entonces mañana vamos a pasar a la dinámica de los sistemas de salud. Así como hablamos de la dinámica de las condiciones de salud, hablamos de la dinámica de los sistemas de salud. Los sistemas de salud también cambian y parte de ese cambio se da cuando ocurren reformas estructuradas, reformas que plantean un cambio sistemático, profundo, de largo plazo. Entonces también tratar de entender qué es una reforma del sistema de salud. No me voy a referir, no es el tema de este curso, a ninguna reforma en específico, y ciertamente no a la reforma en México, ni en ningún otro país en particular, sino más bien va a ser una forma de pensar algunos de los elementos principales. Daré quizás algunas ilustraciones puntuales, pero no se trata aquí de analizar en profundidad un caso particular de reforma, sino, como es la tónica de este curso, tener un marco para pensar sobre las reformas. Y al igual que ha sido la filosofía de todo este curso, la idea es que estas formas de pensar guíen la acción. Entonces, como introducción, yo quisiera destacar, en primer lugar, que los sistemas de salud como tal no siempre han sido parte del campo de estudio de la salud pública. Cuando la salud pública nace hace un poco más de 100 años, el enfoque inicial fue en entender las condiciones de salud, sobre todo las de carácter infeccioso, cuando nace por este matrimonio entre la acción de las medidas de saneamiento ambiental que llevaban pues más de un siglo de estarse llevando a cabo sin una base empírica, sin una base científica, más bien como observaciones empíricas, matrimonio de esa intervención, de esa acción, ahora sí con una base de conocimiento que deriva de la teoría microbiológica de la enfermedad. Ese matrimonio le da lugar a la salud pública y en un principio ese es el enfoque, cómo entendemos las enfermedades, qué podemos hacer acerca de ellas. A lo mucho surge ahí el concepto de los servicios de salud pública, en ese sentido muy estrecho, acciones de intervención sobre el ambiente como el saneamiento o acciones de prevención entre los individuos, y conforme vamos entendiendo más el carácter de algunas enfermedades infecciosas, surge este modelo biomédico del que hablábamos, mucho con la búsqueda de alguna bala mágica que pudiera permitirnos eliminar muchas de estas enfermedades infecciosas. Sin embargo, desde la creación de la salud pública como un campo del conocimiento y un ámbito para la acción, en paralelo con ese nacimiento, en forma paralela, se empieza a dar un desarrollo tremendamente acelerado de sistemas formales de salud. Y es entonces que ya, como a la tercera década de la salud pública, uno empieza a ver que en los libros de texto empieza a surgir, por ejemplo, temas sobre la administración médica. No nada más la administración de la salud, es así, de la salud, de los servicios de salud pública. Nuestra propia Escuela de Salud Pública de México nace mucho con la idea de formar los cuadros que iban a estar al frente de las jurisdicciones sanitarias y de la acción del Estado en materia ambiental y de colectividades, sino ya empieza a estudiarse la administración de todo el sistema de salud, incluyendo los servicios médicos estrictamente, los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación que se aplican a las personas. Y esto entra en el mapa de los campos o los temas que estudia la salud pública un poquito desfasado de lo que fue su origen.
Por eso todavía queda un poco esta idea en gente que no es especialista en el campo, de que la salud pública es realmente esa definición más estrecha. Pero hoy en día, en cualquier escuela de salud pública o Instituto Nacional de Salud Pública, cualquier escuela o instituto o departamento de salud pública, encontraremos un área, un departamento, en nuestro caso un centro, dedicado específicamente al análisis de los sistemas de salud, a la organización, el financiamiento, la dimensión política de los sistemas de salud. Y ahí es el otro lado de la salud pública. Entonces, de cualquier manera, como lo comenté yo ayer, en toda sociedad, desde que aparecieron los humanos sobre la Tierra, ha habido alguna forma de respuesta a los fenómenos o a las necesidades, la necesidad imperiosa de proteger la salud y sobre todo de actuar cuando la salud se pierde. Siempre ha habido alguna forma de respuesta organizada. Pero a partir del siglo XX surge lo que yo le he llamado la segunda revolución de la salud del siglo XX, porque casi todo el mundo cuando habla de la revolución de la salud se refiere al fenómeno que vimos ayer de la duplicación de la esperanza de vida al nacimiento. Recuerdan ayer cómo llegamos al siglo XX, el año 1900 o 1901, con una esperanza promedio en el mundo de 30 años y para el término como promedio ya estábamos en 65. Eso es lo que se ha llamado esa duplicación y la transición epidemiológica que la explica, es lo que hemos llamado, lo que se ha llamado la revolución de la salud del siglo XX, una revolución que sigue en marcha. A mí me gusta pensar que hubo una segunda revolución, que fue la revolución en los sistemas de salud. Porque lo cierto es que durante la mayor parte de la historia de la humanidad, esa función social de cuidar a los sanos o protegerlos, mantener la salud de los sanos y sobre todo atender a los enfermos, fue descargada o realizada por instituciones no especializadas, de manera muy importante la institución de la familia o instituciones religiosas. Por ejemplo, los hospitales, ¿no? Ahora todos pensamos en que un hospital es fundamentalmente un lugar al que va uno a curarse. Y la mayoría de la gente que entra a un hospital hoy en día, no todos, salen vivos, de hecho, y salen la mayoría con una mejor condición de salud que antes. Eso es un fenómeno reciente. Durante la historia de los hospitales no eran lugares, no eran espacios terapéuticos, eran lugares para ir a morir, sobre todo si uno era, estaba en una persona paupérrima, que entonces se acogía a la hospitalidad, típicamente de instituciones religiosas, para morir, para ir a morir. De ahí que es la misma raíz que hospicio, que todas estas entidades que no se concebían como espacios terapéuticos. La emergencia del hospital como un espacio terapéutico realmente es un fenómeno ya en pleno, aunque tiene precursores desde el siglo XVIII, pero ya es en pleno un fenómeno del siglo XX. Y tenemos en el siglo XX el surgimiento de esta presencia total de los sistemas de salud. Hoy en día, la gran mayoría de los más de 7.000 millones de gentes que viven en el mundo nacen en contacto con el sistema de salud, pasan periodos prolongados de su vida en contacto con el sistema de salud y la gran mayoría vamos a morir en contacto con el sistema de salud. No tenemos más que salir a la calle y las farmacias, los hospitales, oímos las ambulancias. Es una omnipresencia de los sistemas de salud. Pero este es realmente un fenómeno reciente y es esta segunda revolución. Entonces, hoy en día, los sistemas de salud representan, primero que nada, un sector enorme de la economía de casi todos los países. De hecho, es el sector más grande de la economía más grande del mundo, que sigue siendo la de Estados Unidos, aunque China ya se le está acercando. Pero es el sector más grande de la economía más grande. En Estados Unidos absorbe el sistema de salud aproximadamente 18-19% del Producto Interno Bruto. Es decir, en Estados Unidos se gastan al año lo que allá se llamarían 3 trillones, y aquí llamaremos 3 billones, o sea, 3 millones de dólares. Y para ponerlo en contexto, eso es
pues como el doble de todo el PIB mexicano. Entonces, solo la industria, más que el doble de todo el PIB mexicano, solo la industria de la salud en Estados Unidos, imagínense toda la economía de México, es más que el doble de eso. ¿Okay? Ese es el caso extremo, pero a nivel mundial, el sistema de salud, esto que ahora vamos a tratar de definir, estas instituciones especializadas específicamente en la función de conservar la salud y prevenir y tratar la enfermedad, a nivel mundial representan 10% de la economía mundial. ¿Okay? Que ahora ese 10% debe andar por el orden de los 7 millones de dólares. O sea, como en un solo país representa 40% de eso, que es Estados Unidos, pero como digo, ese es un caso extremo. Pero en todas las sociedades. En México estamos 6,5, nos vamos a acercar al 7. Cualquier sector de la economía, aunque es insuficiente eso y ciertamente debemos de invertir más, es ya un sector muy significativo de la economía y, lo más importante, con un efecto fundamental en el funcionamiento del resto de la economía. Ayer que hablábamos de esas formas en que el sistema de salud luego tiene un efecto de retroalimentación aún en los determinantes básicos, como puede ser la estructura económica de una sociedad, se ilustra por el tamaño, por el tamaño de este sector de la economía. Entonces, eso nunca había ocurrido en la historia de la humanidad, es un fenómeno relativamente reciente que explota después de la Segunda Guerra Mundial y que hoy representa este sector fundamental. Por lo tanto, es una fuente de empleo e ingresos para literalmente decenas de millones de personas, incluyendo, ya sea actualmente o aquellos que aspiran a hacerlo por mediano de sus estudios, me imagino que la gran mayoría de los que están aquí escuchando esta conferencia, somos el ejército de los profesionistas y trabajadores de la salud, somos literalmente decenas de millones de personas en el mundo. Médicos, enfermeras, pero también trabajadores comunitarios, científicos, la gente por ejemplo, en Estados Unidos, la fuente principal de empleo para los abogados es el sistema de salud, no son las cortes. La sección más grande de la Asociación Económica de Economistas de Estados Unidos es la sección de Economía de la Salud, pues es el sector más grande de la economía. Hay arquitectos que se dedican a la arquitectura de la salud, hay ingenieros que se dedican, o sea, no nada más las profesionistas de la salud en el sentido convencional, sino prácticamente todas las profesiones tienen ahora nichos de desarrollo y desempeño profesional en el sistema de salud. No es de sorprender entonces que esta sea una arena política intensísima, porque si este es el sector más grande de la economía, con una industria que abarca muchas de las industrias más grandes del mundo, como la industria farmacéutica, las distintas tecnologías, el ámbito donde más se aplican las tecnologías de la comunicación y de la información es en materia de salud. Entonces, y luego si tenemos decenas de millones de personas que dependen del sistema de salud para sus ingresos, para poder sobrevivir, nos imaginamos que se crean una cosa que se llaman intereses poderosísimos que han vuelto a los sistemas de salud una arena de la contienda política. Hoy en día no hay ninguna elección en ningún país democrático donde en los temas de cómo organizar y financiar y distribuir los beneficios de la salud no sea un tema absolutamente central. Los que tengan el masoquismo de seguir los debates políticos en Estados Unidos, pues verán que este debate alrededor del mal llamado Obamacare ocupa los titulares y el espacio televisivo todos los días. Pero no es solamente ahí. En México, las dos campañas presidenciales previas han ya dado un papel protagónico a los temas de salud. Se ha vuelto una presencia más y más presente, más y más importante en el debate político de los países democráticos. Los sistemas de salud también son un motor de innovación en todos los ámbitos, porque ahí se aplica mucha de la investigación. Y de hecho, los sistemas de salud son el principal punto donde el ciudadano común y corriente entra en contacto directo con los beneficios de la ciencia. Si ustedes piensan todo lo que nos ha traído la ciencia, el punto quizás más sensible, más palpable, es cuando tenemos una enfermedad y vamos y somos atendidos y la enfermedad que hace
50 años nos hubiera matado, hoy no nos mata. Entonces, es una fuente de innovación, es una fuente de contacto del ciudadano común y corriente con los beneficios de la ciencia. Vimos en alguna de las sesiones previas que los sistemas de salud son una fuente de interpretaciones culturales sobre algunos elementos centrales de la experiencia humana, interpretaciones culturales sobre qué significa el nacimiento, el sufrimiento, el dolor, la pérdida, la normalidad, cómo interpretamos la normalidad y, por supuesto, ese fenómeno fundamental de la experiencia humana que es la muerte. Entonces, los sistemas de salud hoy nos ofrecen interpretaciones en un marco racional, lo que muchas veces se llama medicalización, que es alternativo a marcos mágicos religiosos o, como decía en algunas conductas, incluso marcos interpretativos de la justicia criminal. Es posiblemente una de las fuentes más importantes de esta interpretación. Y finalmente, pero muy importante, los sistemas de salud son un espacio para la deliberación donde se dirimen algunos de los principales dilemas éticos de nuestro tiempo. ¿Dónde empieza y dónde termina la vida? ¿Cómo distribuimos los recursos para la salud? ¿Qué reglas rigen el acceso? ¿Cómo fijamos prioridades? Todos esos temas tienen una dimensión ética que ya se mencionaba en la primera sesión en algunas de las preguntas. Entonces, estos son los sistemas de salud hoy. Van mucho más allá del ámbito estricto donde trabajan médicos, enfermeras y otros profesionales y trabajadores de la salud. Y tiene esta penetración, esta omnipresencia, como decía yo, en todos los rincones de la vida social. Ahora, no hay una sola industria de este tamaño, 10% de la economía mundial, que opere con tan poca comprensión de lo que son sus productos esenciales y el impacto de sus productos. Porque hasta la fecha sabemos todo lo que ponemos, ¿no? En Estados Unidos, 2,5 veces la economía mexicana. Pero no nos preocupa muchas veces qué resulta de todo eso. Y no hay ninguna otra industria de este tamaño que tenga tan poca conciencia sobre los efectos. Y esa es la razón por la cual tomarse en serio los sistemas de salud sí es muy importante. Ahora, yo me he encontrado a lo largo de mi vida 3 concepciones erróneas sobre los sistemas de salud. La primera, le llamo la concepción de la primera es la gente que piensa en los sistemas de salud como una caja negra, la segunda es la que piensa en los sistemas de salud como un hoyo negro, y la tercera es lo que piensan como un inventario. Y les diré rápidamente. La gente que piensa en los sistemas como una caja negra tienden a ser personas que tienen una enorme fe en la tecnología. Entonces dicen, miren, esto está muy complicado, los sistemas de salud son muy complicados, vamos a poner aquí las medicinas, las vacunas, todo nuestro armamentario diagnóstico, vamos a juntarlo con algunos recursos humanos y algo va a salir, pero no nos preocupemos por entender qué es lo que pasa, porque es muy complicado. Y sobre todo si tenemos las tecnologías, mejoraremos. Descubramos una nueva vacuna contra el SIDA, mandémosla y ya verán que resolvemos el problema. Bueno, esa concepción está evidentemente equivocada. Hoy entendemos mucho, hemos logrado abrir la caja negra y entendemos lo que pasa adentro de la caja negra, no perfectamente, pero hay una ciencia emergente de los sistemas de salud que entiende. Y si hay una idea que quiero que se lleven, es que hay una generalización empírica en materia de sistemas de salud. Y es que países con exactamente el mismo ingreso por persona, la misma riqueza por persona, y con exactamente el mismo gasto en salud por persona, obtienen resultados increíblemente diferentes. ¿Okay? Entonces, algo está pasando en la caja negra. No es nada más de cosa ponerle aquí, el ingreso per cápita nos da una medida de la riqueza de un país. No es que un país sea más rico que el otro y por eso tiene mejores resultados. No, países del mismo ingreso. No es que gasten más en salud o inviertan más en salud, no. Con el mismo nivel tienen resultados totalmente diferentes. Estados Unidos, con el gasto por persona más grande del mundo, pero con mucho, gastando 18 cuando el siguiente país gasta quizás 10% del PIB,
tiene los peores resultados en materia de salud de cualquier país industrializado. Entonces, esa es una generalización empírica muy poderosa y nos obliga a tomarnos en serio, abrir la caja negra, entenderla y no simplemente suponer que con tener tecnologías y algo de personal calificado, algo va a ocurrir después, algo positivo. La segunda es la concepción errónea, en mi opinión, de que los sistemas de salud son hoyos negros, ¿no? Como los cuerpos astronómicos, le pone uno dinero y dinero y dinero, pero sale muy poquita luz del otro lado, ¿no? No sabemos ahí, es una vorágine, un remolino que absorbe, y lo oímos mucho en los ministerios de finanzas, ¿no? Ustedes, los de salud, no tienen tapadera, no tienen llenadera, ¿no? Estamos gastando tanto y no se produce nada. No es cierto, hay muchos sistemas de salud que sí producen buenos resultados, es la misma idea esta de la variación del desempeño. Esta idea del hoyo negro dio lugar, lo mencioné en alguna sesión previa, a una doctrina muy perniciosa que el famoso sociólogo de la salud Paul Starr llamó la doctrina, o la teoría, la doctrina del nihilismo terapéutico, que se puso muy en boga en los años 60, pero sobre todo 70, un poco en los 80, muy influidos por el libro de Iván Illich, que posiblemente escrito aquí en Cuernavaca, no lo sé, pero él vivió aquí, de Némesis Médica, en donde básicamente esta doctrina del nihilismo terapéutico decía, no nos preocupemos por invertir en sistemas de atención a la salud. Finalmente, lo que realmente importa son los determinantes sociales, vamos a educar a la gente, vamos a mejorar el ambiente, vamos a darles empleos dignos, y realmente eso es lo que mejora la salud. Esto último es correcto, o sea, los determinantes sociales sí importan, pero también importan los sistemas. Dio lugar a una falsa dicotomía que dividió a la comunidad de la salud pública entre los nihilistas y los que decíamos no. O sea, sí vale la pena invertir en los sistemas de salud. Porque, como les decía, si una mujer desempleada, desempleo es un determinante importante de la mala salud, llega con su hijo enfermo a un hospital, no le dicen, oiga, pues consigas un empleo, ¿no? Tenemos que tener una respuesta a las necesidades concretas de la gente concreta. Y por eso tenemos una obligación de tener buenos sistemas de salud. La última concepción equivocada es la que el maestro José Laguna, que en paz descanse, el director de la Facultad de Medicina cuando yo fui estudiante y luego uno de los grandes pensadores de la salud de este país, su secretario en un par de ocasiones, secretario del Consejo General de Salubridad, etcétera, fundador de la bioquímica, una vez me decía, es que hablamos mal de los sistemas de salud porque lo hacemos como si fuera un inventario. O sea, alguien dice, a ver, ¿cuál es el sistema de salud? Bueno, están los hospitales, están las medicinas, están las enfermeras, están los aparatos de rayos X, es un inventario. Y ya si decimos, a ver, hablen del sistema de salud de México, bueno, está el IMSS, está el ISSSTE, está el sector privado, y hacemos un inventario de las piezas del sistema de salud. Pero eso es como si yo conociera a alguno de ustedes y se presentara y me dijera, yo soy María, y yo le diría, bueno, yo soy un cerebro, unos párpados, unos ojos, un corazón, etcétera, etcétera. No, ¿verdad? Nosotros, los sistemas se definen no nada más por sus elementos constituyentes, sino por las relaciones que se establecen entre ellos. Y eso es la visión, que es la que yo les quiero proponer, de relaciones o relacional de los sistemas de salud, que de hecho es la definición de un sistema. El pensamiento, la teoría general de sistemas, habla de que lo que importa es, desde luego, los elementos constitutivos, pero lo más importante son las relaciones. De tal suerte que en sistemas que funcionan bien, el todo es más que la suma de las partes. Hay sistemas disfuncionales donde el todo puede ser menos que la suma de las partes, cuando hay interacciones mutuamente destructivas. Y sistemas altamente disfuncionales, como por ejemplo en Estados Unidos, es evidente que el todo es menos que la suma de las partes. Hay enormes cantidades de desperdicio, hay disputas territoriales entre los distintos grupos profesionales que ocasionan una inflación de precios y genera esta situación donde se invierte
una cantidad enorme de dinero y se obtienen los peores resultados de cualquier país industrializado. Entonces, pero lo que importa, eso nunca lo vamos a entender, esta idea del desempeño, si nada más vemos los componentes. Entender un sistema requiere entender las relaciones. Entonces, yo les propongo que para entender los sistemas de salud, vamos a formular 5 preguntas clave. Y vamos a dedicar todo el resto de hoy a 5 preguntas clave para entender los sistemas de salud. La primera es obvia. ¿Qué es un sistema de salud? ¿Ya? ¿Cuáles son los límites de un sistema de salud? ¿Cuáles son los actores? Porque estos son sistemas humanos. Acuérdense que estos no son sistemas como se habla en ingeniería o incluso en biología. Son componentes de sistemas biológicos. Aquí estamos hablando de humanos, no nada más dotados de conciencia, sino de intereses y de muchas otras variables. Por eso, si ven muchos sistemas naturales tienden a ser armónicos y tienen un objetivo común, los sistemas humanos están llenos de conflicto, porque en el corazón están las personas. Entonces, ¿cuáles son esos actores y cómo se dan esas relaciones? Segunda pregunta, ¿para qué sirven los sistemas de salud? ¿Para qué queremos tener un sistema de salud? ¿Cuáles son entonces los objetivos de un sistema de salud? La tercera es, ¿cuál es el diseño de un sistema de salud en términos tanto de su estructura como de las funciones que se llevan a cabo? Y la estructura tiene que ver con esta idea de los componentes, pero las relaciones, y luego, ¿qué funciones se llevan a cabo? Funciones que se llevan a cabo para lograr estos objetivos. El cuarto es, bueno, si ya entendemos el diseño, ahora pasemos al desempeño. ¿Qué tan bueno es un sistema de salud? ¿Qué tan bueno es en cumplir sus objetivos en relación a los recursos que invierte? Y la última pregunta es, ¿cómo relacionamos el diseño con el desempeño? Esas dos Ds. Esta es la ciencia de los sistemas de salud y no tenemos tiempo ahora de meternos ahí, pero cada vez entendemos más que ciertos diseños producen mejores desempeños. Es una ciencia emergente, pero tenemos ya algunas generaciones empíricas y sabemos que ciertas formas de financiar, organizar y prestar servicios de salud producen mejores resultados en términos de los objetivos. Pero aquí vamos a limitarnos a las primeras 4 preguntas. Entonces, empecemos con la idea de qué es un sistema de salud. En el nivel más abstracto, o más general si quieren, el sistema de salud es el vehículo de la respuesta social organizada a las condiciones de salud. Una definición muy sencilla. Hay condiciones que ya vimos en la primera sesión, la sociedad organiza una respuesta y el vehículo para eso es el sistema de salud. Ahora, eso es muy, muy, muy general. Entonces, ahora tenemos que fijar los límites, porque qué cosas cuentan como parte del sistema de salud y qué cosas no cuentan como parte del sistema de salud. Si ya vimos ayer que la salud, las condiciones de salud, es una determinación múltiple, entonces la pregunta es, bueno, ¿todo lo que afecta a la salud es parte del sistema de salud o no? La respuesta es no. Vamos a ver cómo podemos pensar sistemáticamente sobre eso. Esto, por cierto, las 5 preguntas, aunque no se formuló así, pero es una formulación previa, fue el marco conceptual del Informe Mundial de la Salud del año 2000, que publicó la Organización Mundial de la Salud, que se llama Sistema de Salud, Mejorando el Desempeño. Los autores fuimos el doctor Christopher Murray y su servidor, los autores principales, sobre todo del marco conceptual de ese informe. Ese informe es más conocido porque luego aplicó el marco conceptual para hacer enlistar, hacer un ranking de los sistemas de salud del mundo que generó una controversia enorme, tanta que la OMS nunca lo ha vuelto a intentar. Entonces, por eso sigue siendo hasta la fecha en la publicación de la OMS que más presencia de medios ha tenido. Porque, bueno, cuando en Estados Unidos se enteraron que habían quedado en el lugar 39, dicen, ¿cómo es posible? Y ahorita vamos a ver cuando hablemos de desempeño, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que estaban en el lugar 39?
Pero bueno, entonces esa idea de vamos a fijar los límites, parte de eso. Y les digo esto porque tanto en el informe mismo como en un artículo que se publicó en el boletín de la OMS que acompaña, esto está explicado con mucho mayor detalle. Esto no está en el libro porque todo eso fue trabajo que ocurrió varios años después de que este libro se produjo, pero está en este artículo del boletín de la OMS que está en los 5 idiomas oficiales de la OMS, incluyendo el español. Entonces, esta idea teníamos para poder hacer un análisis comparativo del desempeño entre países, y bueno, ¿qué vamos a contar? ¿Qué es el sistema de salud? ¿Cuáles son los límites? Y nos encontramos que hay dos extremos. Hay un extremo que es la definición meramente administrativa de un sistema de salud. Bueno, un sistema de salud es lo que en un país se define como el ámbito del Ministerio de Salud y de las instituciones que directamente se ocupan. Es esa visión administrativa, un tanto arbitraria, porque hay decisiones que se han tomado históricamente de por qué algo está en la Secretaría de Salud o no. Es una forma que típicamente nos da una visión muy estrecha y se asocia mucho con la visión de inventario, ¿no? Bueno, el sistema de salud es todos estos pedazos que intuitivamente decimos, ese es el sistema de salud. En el otro extremo, tenemos una visión expansiva, que incluye a todos los determinantes de la salud. Pero eso un poco como que no es satisfactorio, ¿verdad? Porque yo ya dije, el determinante principal, el predictor principal de la mortalidad infantil en una sociedad es el nivel educativo de las niñas. Pero el que la educación tenga un efecto en la salud no hace que contemos ahora las escuelas como parte del sistema de salud, porque acabaríamos con un sistema de salud que estaría en todo sería el sistema de salud. Entonces necesitamos algo intermedio. Y ese algo intermedio, ya dije que es el vehículo para el espacio social, ese algo intermedio nos lleva a analizar, como unidad de análisis, la idea de una acción de salud. Entonces definimos una acción de salud, es un término que ya apareció antes en algunas de las lecciones previas. Y lo que hemos usado, lo que se usa en el marco de la OMS, es un criterio esencial que tiene que ver con el propósito primario de una acción de salud. Y una acción, para que se le califique como acción de salud, tiene que tener como propósito primario mejorar la salud. Es bastante obvio, ¿verdad? Pero es más complicado de lo que parece. ¿Por qué la educación de las niñas no es una acción de salud? Porque si bien esa acción educativa tiene un efecto enorme en la salud, el propósito primario de educar a las niñas no es mejorar la salud. Es un efecto muy importante y como veremos, los buenos sistemas de salud promueven esas otras acciones en otros sectores precisamente para lograr y avanzar el propósito primario. Pero el acto mismo de la educación de la niña no es una acción de salud. En el otro extremo, en muchos países, por ponerles un ejemplo, la dotación de agua potable no está dentro de los límites administrativos del sistema de salud. Es el caso de México. La Secretaría de Salud, en sus orígenes, por cierto, sí se encargaba de agua potable y saneamiento básico. Pero esto se fue entregando básicamente a los municipios, y así es en la mayor parte del mundo. Sin embargo, ustedes se ponen a pensar, dotar de agua potable a un hogar o a una comunidad, ¿cuál es el propósito primario? No es para que la gente llene sus albercas o riegue sus plantas. El propósito primario es para mejorar la salud. Esa es una acción de salud, aunque administrativamente no forme parte del Ministerio o la Secretaría de Salud. La seguridad vial, el acto de regular y poner y obligar a la gente a usar un cinturón de seguridad, bueno, eso no lo hace la Secretaría de Salud, lo hace típicamente la autoridad que se encargue de los transportes. O la obligatoriedad de usar un casco cuando se maneja una motocicleta. Pero el rediseño de una avenida para que haya áreas peatonales protegidas. Nada de eso cae dentro de la definición administrativa de la Secretaría, el Ministerio o los agentes principales de la salud. No es lo que hacen los médicos, ni las enfermeras, ni los otros trabajadores de la salud.
Pero ¿cuál es el propósito primario de todas las acciones de seguridad vial? Es proteger tanto a los peatones como a los que manejan un vehículo contra lesiones, contra daños a su salud. Entonces, esa es una acción de salud. Entonces, esta es una definición intermedia. Les voy a poner otro ejemplo ya nada más. Porque la misma acción puede o no ser de salud, ¿verdad? Antes de que a mí me tocara el honor de ser secretario de Salud, se subieron los impuestos al tabaco rubio y el propósito primario era recaudar dinero. Y por cierto, se le bajaron al tabaco sin filtro, más oscuro, y el propósito primario era un sentido de equidad, porque el tabaco otro lo consume sobre todo gente pobre. Nosotros argumentamos con el señor secretario de Hacienda, que era muy sensible a estos temas, el doctor Francisco Gil, que eso estaba equivocado, porque lo que estábamos haciendo era subsidiarle la muerte a los pobres. Llevamos toda la evidencia de que el tabaco mata a la gente. Y propusimos incrementos parejos a los impuestos, incluyendo subir los cigarros más baratos para ponerlos al mismo nivel y luego incrementos subsecuentes que han seguido. Esa acción de política fiscal, por supuesto, no la hace el secretario de Salud, pero el acto de persuadir a la autoridad fiscal de subir los impuestos no era para recaudar y no era para equidad fiscal como habían concebido las medidas previas. Era para mejorar la salud. Entonces, no el impuesto, pero la acción que hace un secretario de Salud o una ONG que aboga por impuestos a los cigarrillos o a las bebidas azucaradas, eso es una acción de salud. Entonces ustedes ven que es una definición un poco más amplia. Y esto ha sido muy útil porque nos permite estandarizar entre distintos países. Porque si no, pues se encuentra uno que hay países más descentralizados, menos descentralizados, con distintas configuraciones de sus ministerios de salud o sus agencias de seguridad social. Entonces nos da una visión común. Ese es el gran tema de qué es y cuáles son los límites. Ahora, vamos a ver ahora cuáles son los actores. Y aquí es donde es más clara la visión relacional o de relaciones, porque este diagrama que sí está en el libro habla de actores y relaciones en el sistema de salud. En el núcleo de todo sistema de salud hay dos actores fundamentales. Una población y un conjunto de prestadores de servicios, más o menos, o sea, especializados en estos sistemas, en prestar algunos servicios. La mayoría de ellos prestadores directos de servicios, pero todo un ejército de gente que apoya eso, administradores, abogados, todo esto. Entonces, fíjense cómo el corazón de un sistema de salud está habitado por gente. O sea, los sistemas de salud tienen que ver con la gente, ¿okay? No son abstracciones, tienen que ver con la gente. Es lo que el maestro Ignacio Chávez, citando a su vez a algún otro autor, hablaba del encuentro médico como el encuentro entre una confianza y una conciencia, ¿verdad? El miembro de la población que deposita su confianza, él hablaba de los médicos, pero se extendería a cualquier otro prestador de servicios clínicos, y él o la prestadora que actúa en conciencia para servir a esa persona, ¿no? Ese es el corazón de los sistemas de salud, es la gente. ¿Okay? Ahora, esa gente no ocurre en estado salvaje, están organizados. Y entonces, por supuesto, los prestadores están organizados, trabajan en hospitales, en clínicas, en Secretaría de Salud, en institutos nacionales de salud, están organizados, tienen sindicatos, tienen distintas formas de organización en tanto que son prestadores de salud. Y la población, por supuesto, está organizada. El nivel más básico de organización es la familia. Pero esos miembros de la población participan en mil cosas, están en partidos políticos y por lo tanto van a votar acerca de, ¿no?, algún candidato que ofrece ciertas cosas en materia de salud,
forman sindicatos, que no los sindicatos de prestadores, los sindicatos, por ejemplo, de derechohabientes, de la seguridad social. Están organizados los dos elementos centrales. Un par de aclaraciones. La primera ya la hice, no están en estado natural, están organizados socialmente. La segunda es que estos dos grupos no son homogéneos, y esto lo quiero destacar. Ya hablamos, y hubo una pregunta, de que la población está estratificada en toda la sociedad, está estratificada por ingreso, por género, por identidad étnica, por nivel educativo, por ubicación geográfica, por cualquiera de las dimensiones de identidad, preferencia sexual, orientación sexual. Todos estos grupos poblacionales están estratificados, por lo tanto, no todos los intereses de todos los miembros de la población son homogéneos y puede haber conflictos reales, y de hecho los hay en varios tiempos. Igualmente los prestadores no son una entidad homogénea, de hecho al contrario, altamente estratificado. Hay una estratificación ocupacional que tiene una alta correlación con el género, que es que ha sido tradicionalmente entre médicos y enfermeras, aunque ahora ya la mayoría de los médicos en el mundo de hecho son mujeres, pero hay muchas otras estratificaciones de dominancia profesional. Y luego hay conflictos jurisdiccionales entre distintos grupos, ¿no? Quién se encarga de la columna vertebral, los neurólogos o los ortopedistas, y así está mucho de la política interna de las profesiones de la salud, son estas disputas jurisdiccionales. Entonces, están organizados, pero no son homogéneos, están ambos estratificados, por lo tanto puede haber intereses diferentes dentro de cada uno de los dos bloques. Y la tercera característica es que esta relación no es directa. En todas las sociedades está mediada. En las sociedades contemporáneas, típicamente el mediador, siempre hay un mediador colectivo. Por ejemplo, hace siglos el mediador colectivo podía ser una institución religiosa, la iglesia, o las empresas, muchos de los sistemas de aseguramiento social, o incluso de servicios, ¿no? Por ejemplo, servicios de empresa, ¿no? Ha sido muy típico. Empresas que trabajan, por ejemplo, en lugares remotos, la misma empresa organiza. Aquí mismo en Monterrey, por ejemplo, surgieron las primeras empresas, la primera parte del siglo XX, empezaron a dar seguridad social. Entonces, ya sea la empresa, ya sea la iglesia, pero en el mundo contemporáneo, el mediador colectivo por excelencia es el Estado. Aquí entiendo por Estado todos los instrumentos administrativos, legislativos y judiciales del gobierno. ¿Okay? Hay una definición más amplia de Estado, estoy usando la definición estrecha, prácticamente es el gobierno, en sus distintas ramas y en sus distintos niveles de gobierno. Entonces, el Estado es el mediador colectivo. Y el Estado, entonces aquí tenemos los tres bloques esenciales, ¿ok? Entonces, ya si nos quedáramos con la visión de inventario, pues ya me metería aquí a la población y les diría, están los indígenas, están las mujeres, está esto, haría un inventario de los prestadores, unos trabajan en la práctica privada, otros en el IMSS, otros en el ISSSTE, y luego veríamos el Estado, hay la Secretaría de Salud, hay esto. No, aquí lo que importa, además de fijarnos en esos elementos, es cuáles son las relaciones. El Estado históricamente se ha relacionado con cada uno de esos dos actores fundamentales de la población de los prestadores por dos criterios muy importantes. Hacia los prestadores, el Estado se ha relacionado a través de distintos grados de control. Y eso, como vamos a ver en un momento, tiene que ver con el número de funciones que el Estado desempeña, los órganos del Estado desempeñan. ¿Ok? Entonces, como vamos a ver, hay tres funciones nucleares, hay una cuarta que ahora va a aparecer aquí, pero hay tres, que es la rectoría, vamos a llamarle ahora regulación por un momento, aunque en un momento lo voy a definir mejor, el financiamiento y la prestación directa. La prestación implica un control mayor cuando los hospitales son públicos, los médicos y enfermeras y otros trabajadores de salud son empleados del gobierno, ese es el máximo grado de control. Pero en muchos países el Estado no presta los servicios, sino los financia. Es un modelo muy común. El control es menor. Y hay muchos países que dejan todo en el mercado libre y simplemente el Estado se limita a fijar reglas del juego para que los actores privados se encarguen de financiar y prestar. Eso es el menor grado de control. Esto lo vamos a ver con más detalle mañana,
cuando veamos que, de hecho, podemos usar eso como un criterio para clasificar distintas modalidades del sistema de salud. Pero eso será el tema de mañana. Pero el grado de control es la forma. El Estado mismo solo regula, o regula y financia, o regula, financia y presta, porque esto está como anidado. Si presta los servicios, los financia también y los regula. Si los financia y no los presta, esto está bien, pero si los financia también los regula, o solamente los regula. ¿Okay? Ahora vamos a hablar más de eso. Hacia la población, la relación principal es, que hablábamos también ayer un poco, las bases de la elegibilidad. El Estado fija reglas por las cuales dice, miembro en estas poblaciones estratificadas, este grupo de la población tiene estos derechos. Y ayer cuando hablábamos en el esquema de determinación de esos derechos conferidos por el mercado o conferidos por el Estado, hablamos de esto. Históricamente ha habido 4 grandes principios o bases para determinar el acceso a los servicios. El primero es un principio de mercado. El Estado a lo mucho regula, le da licencia a los médicos para que puedan trabajar, regula las medicinas, pero básicamente dice, yo no me meto ni lo voy a financiar. Esto es como comprar un coche, que se entiendan los actores privados en un contexto de mercado. Ese es el principio de acceso de mercado, el principio del mercado como base para la elegibilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el principio de elegibilidad? Si tienes dinero, tienes acceso. Es lo que decía un colega, que en Estados Unidos la primera operación que te hacen cuando llegas a un hospital es una biopsia de cartera. Entonces, si la biopsia de cartera sale positiva, tienes acceso, eres elegible. Si la biopsia de cartera sale negativa, te regresas a tu casa. Bueno, ese es un principio que todavía existe en muchos sectores privados y coexiste con los otros principios. El segundo principio es el contrario, es el principio de pobreza. En visiones minimalistas del Estado está la idea de que el Estado determina bases de elegibilidad específicamente para la gente vulnerable o pobre que no puede pagar su propia pensión. Así nació la asistencia, por eso se llama asistencia, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, porque íbamos a ayudar a los pobres, ¿verdad? Entonces, casi por descarte, los que no podían pagar, los que no se apegaban al primer principio, se apegaban al segundo, y el Estado limitaba su acción, y así surgió la famosa máxima de Titmuss, uno de los grandes teóricos del Servicio Nacional de Salud, de los grandes líderes del Servicio Nacional de Salud británico, que dijo, los servicios para pobres terminan siendo pobres servicios. Entonces, pero esos son los servicios para pobres. Tercer principio es la prioridad socialmente percibida. Y nuevamente, mañana vamos a ver esto con más detalle. Que es lo que se asocia al surgimiento de la seguridad social. Entonces se dice, en esta sociedad hay grupos prioritarios. Y típicamente con el avance de la industrialización, que fue lo que pasó en México en el 43, el siglo pasado, se crean instituciones para la población asalariada. Pero en casi todas las sociedades los burócratas tienen su propio sistema, se les considera que es una prioridad, o las fuerzas armadas típicamente tienen bases de elegibilidad mejores que el resto de la población, porque hay una prioridad, y como yo sí creo que todos creemos que las vidas humanas valen lo mismo, por eso le llamamos prioridad socialmente percibida o definida. Pero está mucho en las raíces de la seguridad social. Y el cuarto principio, que es el principio más avanzado, es el de ciudadanía. El principio de ciudadanía básicamente dice, no, el acceso a servicios no es ni como una mercancía, ni como un acto de caridad, ni como un privilegio de grupos definidos como prioritarios. Es un derecho ciudadano. Ahí es donde viene todo el debate ético. Y entonces, si es un derecho ciudadano, es universal. No hay ningún otro criterio. No me importa si eres pobre, rico, o si eres un trabajador asalariado, o miembro de las Fuerzas Armadas, o trabajas en el gobierno. Todos es un derecho universal, es el principio de universalidad. Entonces, 4 principios que mañana vamos a explorar con un poco más de detalle, y así es como el Estado se relaciona con esta población, y la población está organizada. Sobre todo el principio de prioridad socialmente percibida, bueno, los sindicatos de hecho inicialmente se opusieron a la seguridad social, pero eventualmente se percataron de lo que representaba y han defendido a la seguridad social
como un sector segmentado del resto a través de sus organizaciones sindicales. Entonces vemos que esa interacción con el Estado es compleja. Les quiero dar un último mensaje de esta formulación tan simple: dos actores principales, un mediador colectivo. La otra concepción equivocada, muy común del sistema de salud, es que creemos que el sistema de salud son las instituciones. Y no, en esta visión la población es parte del sistema de salud. Y eso es algo muy importante. El sistema de salud no son las instituciones, es la red, el conjunto de relaciones estructuradas entre instituciones especializadas, donde trabajan estos prestadores, estas instituciones o organizaciones, y la población. Una relación típicamente mediada por el Estado. Pero lo que quiere decir esto es que la población no es nada más el beneficiario del sistema de salud, porque así hablamos, ¿verdad? Decimos, el sistema de salud le ayuda a la gente, son los beneficiarios. No. La gente desempeña múltiples roles como actor del sistema de salud. El primero es, por supuesto, ser paciente, los pacientes, ¿no? Los que reciben los servicios. Por cierto, paciente no es el que tiene mucha paciencia y por lo tanto lo podemos dejar esperando. El paciente es el que padece. Entonces, un humano que padece, ese es un rol, es un paciente y acude y utiliza los servicios de salud. Ese es un rol sin duda, pero no es el único rol. El segundo rol es que la gente también son consumidores, porque este es un servicio, entonces demandan que los atiendan a tiempo, que las instalaciones sean decorosas, que si se queda en un hospital la comida sea comible. Se fijan también en las características de este servicio que consumen. El tercer rol de las personas es que son los financiadores del sistema de salud. Porque los gobiernos no tienen dinero. Los gobiernos extraen dinero de la gente y entonces sea porque son contribuyentes que pagan impuestos, sea que a través de sus organizaciones, por ejemplo en el trabajo, hacen aportaciones a la seguridad social, sea que pagan primas de seguros, o sea que pagan directamente de su bolsillo las formas principales de financiar el sistema de salud, impuestos, contribuciones a la seguridad social, seguros privados o pago de bolsillo. La fuente última es la gente, organizada en familias o en empresas. Las empresas pagan impuestos y es una forma de organización de la gente. Entonces, a través del hogar o de la empresa, la fuente última de todo el financiamiento en todo el sistema de salud es la gente, no el gobierno. Por eso cuando de pronto oímos propuestas de gratuidad, no, eso es muy desleal, muy poco reconocimiento. No es gratis. Yo ya pagué porque pagué mis impuestos, ¿verdad? Ya no me vas a cobrar cuando estoy aquí, cuando vengo a usar. Eso no es que me lo esté regalando. Porque cuando hablamos de gratuidad creamos una simetría entre estos dos, ¿no? Mira, yo te estoy dando tu servicio, te voy a hacer el favor, pero espera y no reclames. Y vas a hacer todo lo que te digo, etcétera, etcétera. Entonces, no hay gratuidad. La gente siempre financia el sistema de salud. Siempre. ¿Ok? Y mañana principalmente vamos a ver que cuando hablamos de esa ciencia de los temas de salud, sabemos que los mejores sistemas de salud son aquellos que evitan que la gente pague en el momento de usar los servicios, que es algo que le llamamos gratuidad. Pero eso no quiere decir que fue gratis. La gente pagó antes con sus impuestos, con sus primas o con sus contribuciones obligatorias a la seguridad social, ¿verdad? Entonces, tercer rol, ya dijimos, pacientes, consumidores, financiadores. Cuarto, la gente son ciudadanos. Cuarto rol muy importante, que se movilizan, que demandan servicios de mejor calidad, que se organizan en partidos políticos o en asociaciones civiles para demandar. Son actores políticos. Y quinto, y posiblemente el papel más importante de la gente o la población del sistema de salud, la gente somos coproductores de nuestra salud. El papel como coproductor es el esencial. ¿Okay? Los servicios de salud no los produce un prestador y se lo da a un usuario o beneficiario. La gente es coproductora de su propia salud. No todos los servicios involucran coproducción. Si yo voy a que me corten el pelo, cosa que me hace falta, yo no soy coproductor. Yo me siento y me dan un servicio y no meto las manos. Hay ciertos servicios
donde la gente es coproductora y los más importantes son salud y educación. Entonces, si se acuerdan en el principio cuando hablábamos de condiciones y respuesta, dijimos aquí hay un puentecito que son las conductas, que pueden ser factor de riesgo, pero son también parte de la respuesta. Y esas conductas, estilos de vida de distintos grupos sociales, es el papel de la coproducción. Empieza porque la gente se cuide, tenga conductas saludables en todos los ámbitos en los que hay conducta. Puede haber la nutrición o la alimentación, la crianza de los hijos, la conducta sexual, la actividad física, etcétera, etcétera. Entonces, somos coproductores y hacemos cosas que evitan que nos enfermemos, estamos produciendo nuestra salud. Y luego, ya si entramos en contacto con un prestador formal, todo el tema de la adherencia terapéutica requiere esta función de coproducción. Entonces, si yo voy con el médico o la enfermera y no le hago caso, anulo la función de coproductor. Es lo mismo que en la educación, o sea, un niño puede estar sentado, pero si no estudia, si no pone atención, etcétera, etcétera, no ocurre ese producto que se llama aprendizaje. Y nuevamente no es que el maestro le entregue, el maestro enseña, pero el aprendizaje requiere de una función de coproducción. Entonces, otra idea fuerza que quiero que se lleven. La población es parte del sistema de salud, no es exógena al sistema de salud. Y los sistemas de salud se definen por estas relaciones estructuradas entre dos grupos de gente, los prestadores y la población. Ahora, para complicar las cosas un poquito, hay otras organizaciones que influyen de manera muy importante en el sistema de salud. Y una muy importante son estos generadores de recursos. ¿A qué me refiero? Que es la cuarta función de un sistema de salud, es generar los recursos. Estas son instituciones que no están directamente involucradas en la prestación del servicio, pero que generan los recursos fundamentales, caso típico de recursos humanos. Estas instituciones como las universidades o el Instituto Nacional de Salud Pública se relacionan con la población porque reciben, ¿qué quiere decir personal potencial? Agarran una persona, un joven, por ejemplo, y algo le hacen aquí en la universidad y sale un recurso humano, ¿verdad? Entonces, las empresas de tecnología, las aseguradoras, las empresas financieras, le quitan el dinero aquí, toman dinero de la gente y crean mecanismos de pago. Toman datos o información de la población y generan información científica o tecnologías. Entonces, estos generadores de recursos, que son fundamentalmente recursos humanos, financieros, científicos y tecnológicos, incluyendo aquí las medicinas, los medicamentos, es un conjunto, una empresa farmacéutica, es un generador de recursos. Y esto se considera parte del sistema de salud. ¿Por qué? Porque una institución educativa que forma médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud en ese componente de su misión, el objetivo primario no es crear gente simplemente por educarlos, es contribuir a la salud. Y por lo tanto, los generadores de recursos típicamente son parte del sistema de salud. Finalmente, por cierto, y aquí están otras formas de interacción, yo hablé de estas grandes, pero evidentemente, ya hablábamos, la gente paga impuestos, y así se relaciona con el mediador colectivo, la gente demanda servicios, el mediador colectivo le puede dar subsidios a la población, le puede dar información, y transmite ideologías a la población, incluyendo ideologías en el buen sentido de la palabra, interpretaciones de la experiencia humana que generan los prestadores y que luego a través de la educación para la salud influyen en la forma en cómo pensamos, ¿no? De que la salud, la enfermedad no es una maldición divina o un castigo divino, sino un proceso biológico, psicológico y social, etcétera. Entonces, hay muchas formas de interacción específica que ocurren aquí. El cuarto y último bloque que complica el cuadro de los sistemas de salud son los otros sectores que generan servicios con efectos sobre la salud. Interesantemente, se relacionan con estos, con los prestadores de salud, de servicios de salud, porque hay una competencia por recursos, ¿no? Piensen aquí, por ejemplo, en el sector educativo. Y aquí, por cierto, también
mediador colectivo del Estado ejerce distintos grados de control, tanto sobre los generadores de recursos, por ejemplo, las universidades. El Estado puede ser la dueña de las universidades, o puede solo financiarlas, o puede solo regularlas. Y lo mismo con otros sectores. Entonces, todo esto es parte del ámbito de los grados de control, y aquí, con respecto a los prestadores especializados en servicios de salud, en atención a la salud, suele haber una competencia. Estos otros sectores, como decía, generan servicios con efectos sobre la salud. El ejemplo típico sería el de la educación. Entonces, como la mayoría de ellos no cumplen el requisito de que la intención o propósito primario sea mejorar la salud, aunque hay un efecto sobre la salud, no es parte del sistema de salud, pero influye definitivamente. Y lo que sí es parte del sistema de salud es un componente, de la función de rectoría, que vamos a analizar en un minuto, que consiste en movilizar estos otros sectores para mejorar la salud. El ejemplo que les dije de la política fiscal es un ejemplo. Nadie se le ocurriría decir que la Secretaría de Hacienda o la Subsecretaría de Ingresos o el SAT son parte del sistema de salud. Pero un secretario de salud o una organización de la sociedad civil que presiona a la Secretaría de Hacienda para que suba los impuestos al tabaco, ese acto de abogacía intersectorial, eso sí es una acción de salud. Pero típicamente estas organizaciones no están dentro del sistema de salud. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un sistema de salud? Bueno, tiene un componente institucional, es esta parte del diagrama, los prestadores directos, típicamente los trabajadores y profesionistas de la salud, los generadores de recursos, y luego el lado de la población. Y la interacción con estos otros sectores es parte de una de las subfunciones del sistema de salud que vamos a mencionar, pero estas organizaciones no son per se parte del sistema de salud. ¿Okay? Entonces, esta fue nuestra primera pregunta. Me tardé porque es muy importante. Si no estamos de acuerdo en qué es un sistema de salud y cuáles son sus límites, difícilmente podemos pasar al resto. Vamos a la segunda pregunta, pero que es la de los objetivos. ¿Para qué sirven los sistemas de salud? Pero antes de eso, déjenme hacer una pausa aquí, porque